Ok, buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar el segundo de los seminarios de esta tarde. Esta vez a cargo de Paula Vergallo, que es también una vieja conocida de este grupo grandote Girona-Barcelona, de esta constelación en la que llevamos años moviéndonos, y que también en este caso, pues por primera vez nos acompaña para un seminario en Girona, y a la que quiero agradecer especialmente que haya tenido la amabilidad de acordarse de Girona en este viaje por nuestras tierras. Paula es egresada de la Universidad de Buenos Aires, con máster en Columbia, doctorado en Stanford y ahora profesora de la Universidad de Palermo, Argentina, digamos, de Palermo, Buenos Aires. Ha trabajado sobre bueno, una buena cantidad tiene amplia obra y una cantidad de temas, pero sobre todo en el entorno de las teorías de la justicia vinculadas al feminismo y también a cuestiones en derecho a la salud. Precisamente en este último epígrafe se encardina el seminario de hoy sobre justicia dialógica y derecho a la salud. Para no perder más tiempo en presentaciones, dejémoslo en no largo pero intenso el agradecimiento, así que es tu tiempo para tu speech. Bueno, muchas gracias, Jordi. Es un gusto estar aquí con ustedes. También quiero agradecer a Carolina Fernández Blanco por organizar el seminario. Siempre es un placer estar por Cataluña y en particular también conocer al grupo que tienen en Girona. Lo que quiero hacer con ustedes es compartir un trabajo que está publicado este año en un libro que se llama Justicia Dialógica, que compiló Roberto Gargarella y está publicado en Siglo XXI, en una colección que codirigimos con Roberto. Es una compilación de trabajos que hace tiempo vienen discutiendo desde los debates más filosófico-políticos sobre el control judicial de constitucionalidad hasta estudios de caso y aplicaciones específicas de la experiencia en América Latina, Sudáfrica y otros países donde se ha dado un fenómeno de judicialización de los derechos sociales. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es un trabajo enfocado en un caso argentino que se conoce como el caso Mendoza. Es un caso importante, colectivo, complejo, estructural, para las clasificaciones que usamos hoy respecto al litigio complejo, sobre la situación en el Riachuelo. Quienes conocen Buenos Aires sabrán que el Riachuelo es uno de los ríos, es el río circundante, es parte de un sistema, digamos, de los fluviales del límite de Buenos Aires. Es también emblemático porque es una de las zonas más contaminadas, ciertamente es la zona más contaminada del país y una de las zonas más contaminadas del mundo. En los rankings de situación socioambiental tiene, digamos, el premio de ser la 10ª zona más contaminada del planeta. Es una zona que se ha desarrollado en los últimos 200 años, concentra parte del desarrollo industrial de la ciudad de Buenos Aires y por eso de la provincia y el país, y además tiene la particularidad, de por ser una cuenca fluvial del río Matanza y el Riachuelo, de ubicarse en una complejidad jurisdiccional que involucra la competencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, 14 municipios provinciales y el gobierno federal. Entonces es una zona con una complejidad especial en su gestión. A mí me interesa estudiar, yo estudié el tema en particular confrontándolo con otros fenómenos de judicialización del derecho a la salud, que es específicamente el tema sobre el que hice mi tesis doctoral en Stanford y sobre el que este trabajo aparece como uno de los estudios de casos que confronta pautas o patrones de judicialización del derecho a la salud en Argentina. Entonces, lo que quiero hacer ahora es compartir con ustedes algo del contexto de esa investigación y de las discusiones que tenemos en América Latina sobre judicialización de derechos sociales en las que se inserta este trabajo y esta generación de contribuciones a ese debate. Y quiero después señalar algunas de las innovaciones
que plantea el abordaje que hace la Corte Suprema Argentina de esta situación a través de la intervención judicial. Y quiero resaltar innovaciones que se dan en el proceso con el que la Corte administró el caso, la sentencia y el proceso remedial o de intervención del tribunal en la ejecución de la sentencia. Y finalmente también quiero presentarles a ustedes rápidamente, porque eso lo pueden leer en el capítulo, algunos datos respecto de los efectos o de lo que es en este trabajo un estudio de los impactos de la judicialización. Este trabajo se inserta también en la tradición de los estudios de Derecho y Sociedad, la investigación empírica sobre el fenómeno legal, que es parte de lo que hago en mi trabajo y de lo que enseño en Buenos Aires. Y finalmente, entonces, quiero hacer algunas consideraciones respecto a la comparación de esta experiencia de judicialización con lo que es la experiencia de judicialización más convencional de casos de derecho a la salud en la Argentina, que se judicializan desde hace por lo menos 20 años en los tribunales de Buenos Aires y del resto del país. Entonces, este estudio de caso aparece como confrontando un patrón de judicialización que no es el típico de muchas experiencias de reclamo judicial de derechos sociales en la región, y tampoco lo es en la mayor parte de los casos sobre derecho a la salud. Entonces, primero algo sobre el contexto. Si uno mira los debates sobre derechos sociales en América Latina y en la Argentina en particular, con los que quizás estén familiarizados, podría categorizarlos o podría ordenar la literatura regional en etapas de conversaciones que se han ido dando. Hemos tenido una primera gran discusión a comienzos de los años 2000, fines de los años 90, que era una discusión filosófica, normativa, respecto de la deseabilidad o no de la intervención judicial para exigir derechos sociales. Ahí tenemos algunos autores que quizás sean referencia de las conversaciones que conocen. De hecho, algunas de estas discusiones se publicaron en España, en Doxa, en la que intervienen Fernando Atria de Chile, Marcelo Alegre también participó de esas discusiones, Carlos Rosenkrantz, un debate respecto de la deseabilidad o no de la exigibilidad judicial, política de los derechos sociales o la preferencia por no introducirlos en las constituciones, no exigirlos o no aceptar la intervención judicial en la realización de estos derechos. Ese es un conjunto de discusiones que fue también acompañado por otra generación de trabajos que militaba por la exigibilidad judicial, cuando todavía no había un gran acuerdo en las intervenciones de los tribunales respecto de si reconocer o no un rol para las Cortes en la realización de estos derechos que estaban en muchas de las constituciones de la región y que en la Constitución argentina, reformada en el 94, se interpretaban que habían ingresado, sea a través de alguno de los artículos que se incorporó en el 94 al texto de la Constitución o a través de la incorporación de tratados de derechos humanos como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también ingresaron a la Constitución, digamos, en esos bloques de constitucionalidad que algunos de nuestros países adoptaron en la década de los 90, en las reformas de las transiciones democráticas. Esa literatura, digamos, estaba aislada de la literatura que también fue corriendo por otro camino respecto del tipo de procesos judiciales que había que rediseñar o adaptar para que esas judicializaciones fueran posibles, una discusión sobre los tipos de remedios que podían desearse, digamos, que los tribunales latinoamericanos exploraran, las injunctions estructurales o las distintas discusiones sobre la forma en la que los jueces podían intervenir de formas no tradicionales para hacer exigibles estos derechos, que además empezaban a ser reclamados en casos individuales y en acciones colectivas, que era una nueva incorporación también de estas reformas constitucionales que reformaron los procedimientos judiciales en la región. Entonces, estaba esta primera discusión más filosófico-política, una discusión más procesal, legal, y en los últimos años aparece en la región una literatura de corte sociojurídica que lo que hace es construirse en parte sobre la literatura que se había planteado las mismas preguntas en la tradición estadounidense respecto de qué pasaba empíricamente con las intervenciones judiciales más estructurales en general y las especiales de judicialización de derechos sociales, dado que
más allá de estas discusiones filosófico-políticas o regulatorias del proceso, los tribunales de América Latina hacían ya entre 10 y 15 años que estaban adjudicando casos de derechos sociales. Entonces había una práctica que se había desarrollado en paralelo, en parte como resultado a esta militancia, pero en parte la había, digamos, antecedido. Y esta literatura se propone empezar a estudiar esos fenómenos. A partir de esa observación, entonces se van a reanudar parte de las discusiones más normativas, pero ahora enraizadas en la evidencia empírica que aparece sobre lo que los tribunales están haciendo, los efectos de estas intervenciones y en particular los efectos respecto de las típicas objeciones que planteaba la literatura normativa, que eran los problemas de legitimidad democrática de los procesos judiciales, los problemas de incapacidades judiciales y después, digamos, subtemas dentro de la cuestión de la incapacidad judicial, el manejo de la cuestión presupuestaria, la generalización de acceso a derechos, los problemas de salteo de las colas, desigualdades regresivas en la distribución de recursos. Otra forma de la conversación es la discusión sobre la escasez, la limitación de los recursos que el Poder Judicial administra con los límites de capacidad que tiene la intervención judicial, etc. Entonces, esta literatura se enfoca en los casos colombianos, brasileros, argentinos, en la observación de experiencias de litigio. Una de las novedades, como toda literatura sociojurídica, es que se va a enfocar ya no solo en el fenómeno legal y la sentencia, digamos, entendido desde el punto de vista más formal, sino que va a trabajar el fenómeno legal con la definición de sociojurídica enfocada en actores, en la movilización legal antes, que precede al acceso a los tribunales, es decir, la juridificación de estas demandas no solo se dan en los tribunales, y además va a poner mucho énfasis en la discusión sobre impactos o efectos de la judicialización, y ahí, digamos, vienen una serie de observaciones que están encuadradas en las taxonomías que ha desarrollado toda esta experiencia de observación en los Estados Unidos y otros contextos respecto a efectos directos, indirectos, instrumentales, simbólicos, materiales. Hay una serie de ofertas conceptuales y marcos analíticos para hacer estas observaciones también. Otro de las contribuciones de esta literatura es la observación de los derechos sociales en el contexto local, dividiendo el tipo de derechos que estamos observando. Esa conversación filosófica de comienzos del milenio, digamos, hablaba de la judicialización de los derechos sociales. La literatura sociojurídica rechaza la conversación en términos de esta categoría de derechos y se enfoca en las distintas dinámicas de estos derechos, porque además en nuestra región estos derechos tienen contextos institucionales muy diferentes. Ese es otro de los ejes, digamos, de la literatura. Las obligaciones que generan estos derechos son, en primer término, una serie de obligaciones de construcción de instituciones para la provisión de servicios sociales, de bienes, de estas demandas del estado de bienestar en la región, y cada uno de nuestros países tiene sistemas y promesas constitucionales respecto de estos derechos muy diferentes. La promesa constitucional argentina, que se estructura en la combinación de referencias aisladas en el texto de la Constitución a la protección de los consumidores en el servicio de salud, o el compromiso con la protección del derecho a un medio ambiente sano, se completa con referencias en los tratados, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al derecho a la salud, pero se implementa en un sistema sanitario que tiene una construcción de como mínimo 40, 50 años de instituciones que no prevén, por ejemplo, en el diseño institucional la provisión universal de servicios de salud. Por más que se entienda que el mandato constitucional es de provisión de salud pública universal, el sistema de salud argentino no tiene en su diseño y en su capacidad la posibilidad de proveer acceso universal al 100% de la demanda sanitaria del país vía el sistema público de salud. Entonces hay una disonancia muy profunda entre el diseño de las instituciones que proveen servicios de salud en el país, el compromiso legal y constitucional o como se lo ha interpretado. Esto, por ejemplo, en el caso de Argentina es muy distinto en el sistema de salud que en el sistema de educación, donde la institucionalidad del sistema de educación pública tiene más capacidad de provisión, aunque no puede proveer el 100%. Entonces, la discusión sobre generalización, universalización de este derecho es muy diferente en estos dos tipos de derechos sociales, y por supuesto también es muy diferente respecto al derecho a la vivienda. Entonces esta literatura lo que va a hacer es enfocarse en las prácticas judiciales, en las
previas, en los fenómenos de movilización legal entendidos como lo que sucede antes, durante y después del litigio, y en derechos específicos. Además hay un fenómeno de diálogo transnacional que entonces va a mostrar pautas y patrones de esta judicialización que difieren mucho entre Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, en el caso, por ejemplo, de derecho a la salud, que es en el que yo me he enfocado más. Entonces, ese es el contexto de la conversación en la que se inserta el estudio de caso del que quiero hablar. Además, en el caso particular de mi trabajo, que se ha centrado en observar la judicialización del derecho a la salud en la Argentina, lo que muestra este caso es un patrón de intervención judicial muy diferente al que se da en la mayor parte de los casos en los que los tribunales argentinos intervienen cuando se les exige acceso al derecho a la salud o provisión de derecho a la salud. Entonces, lo que vemos en particular sobre el derecho a la salud, que también se ve en Brasil, en Colombia, son patrones de judicialización intraderechos que también siguen pautas muy diferentes. Hay casos de demandas de acceso a servicios de salud donde lo que vemos es la acumulación de demandas individuales y casos más complejos donde lo que hay es un tipo de intervención que le exige a los tribunales otra participación. Esto lo que propone esta evidencia empírica es un poco transformar la conversación, obviamente, sobre si sí o no a la judicialización, pero también especificar formas de intervención de los tribunales donde se satisface más o menos esta legitimidad democrática, esta respuesta a los problemas de incapacidad judicial que observaba la discusión filosófica política. En este caso en particular lo que tenemos es un litigio de competencia originaria de la Corte Suprema. Es, si se quiere, el litigio más grande, más ambicioso que se le presenta a la Corte. Hay varios litigios complejos presentados en tribunales de la región. La Corte colombiana es famosa por sus intervenciones en la situación del desplazamiento de personas, de salud, de las condiciones de detención carcelaria, etc. La Corte Argentina tiene menos reputación, pero ha hecho algunas intervenciones más ambiciosas, no siempre en casos de la complejidad del Riachuelo. Entonces, en este caso la Corte recibe un planteo de un conjunto de vecinos de una de las poblaciones bien marginadas de la cuenca, que se llama Villa Inflamable. Es un área conocida por distintos tipos de problemas ambientales que experimentó esa comunidad. Hay además un trabajo muy interesante, una etnografía hecha por Aullero y Swift. Aullero es uno de los grandes sociólogos argentinos y esa etnografía publicada en Oxford hizo mucho para reflejar el tipo de sufrimiento ambiental que se ve en la cuenca. Y es anterior al fenómeno de judicialización porque es una zona donde se había detectado ya mucha contaminación y daño y había mucha organización juridizada de reclamo también de la situación ambiental en la zona. Y además había habido en los años 90 una promesa rimbombante de Menem de limpiar el riachuelo como el Támesis, etcétera, en 10 años, una de las grandes promesas incumplidas de esa etapa de la transición democrática. Entonces, en el 2004 la Corte Argentina recibe un planteo, que es una acción colectiva por daños, donde se reclaman daños individuales, daños colectivos y además la reparación de la situación ambiental. La Corte en el 2006 toma el caso, interesante el dato porque lo hace después de tenerlo 2 años sin moverse, y la toma el caso coincide con una nueva presidencia en la Corte y también con el conflicto entre Argentina y Uruguay por las pasteras en el río, o sea, con un momento político de la cuestión ambiental muy diferente, o sea que la decisión de la Corte también en tomar este caso, etcétera, está enmarcada en un contexto político interesante. Los vecinos son representados por un abogado que básicamente no tiene tradición de representación de derechos humanos, o sea, no es el movimiento que después va a terminar representando el caso el que plantea el caso, sino un abogado que está, digamos, siguiendo un caso de daños colectivos. La Corte decide no tratar los casos individuales y mandar a los vecinos a litigar individualmente los daños individuales y tomar los daños colectivos y los daños que tienen que ver con la prevención. Sobre los daños colectivos todavía desde el 2004 hasta hoy sigue sin pronunciarse, con lo cual decide tomar la cuestión de daño colectivo, pero no hay precedente. Y lo que va a hacer es trabajar toda la cuestión de prevención y promoción de la situación ambiental en la cuenca. A mí me interesa estudiar el caso como un caso de derecho a la salud, que plantea un tipo de reclamo muy diferente al que convencionalmente se presenta en los casos de judicialización de la salud, que es
es la demanda curativa de un tratamiento individual. Y de hecho lo que hace mi libro es comparar este caso, es un caso, una especie de caso negativo, frente a otros patrones de judicialización que son los más convencionales y donde estudio otras formas de litigio, las individuales acumuladas y también otras experiencias como por ejemplo las de acceso antirretrovirales que combinan los casos colectivos con los casos individuales. Lo que muestra también que la distinción colectivo o individual del litigio no es necesariamente parámetro para evaluar sus efectos regresivos o no. Podemos tener casos colectivos que terminen teniendo efectos regresivos si no producen cierto tipo de reforma institucional para generalizar el acceso, etc. O sea que este caso es más bien un caso, como les decía, extraordinario. Durante este caso lo que la Corte va a hacer es una cantidad enorme de innovaciones. Innovaciones del tipo de las que se ven en las experiencias de litigio estructural en los Estados Unidos que fueron rescatadas por la literatura de la gobernanza experimental. No sé si conocen los trabajos de Charles Seibel y Bill Simon, que han trabajado distintos temas de gobernanza, pero en particular han revisado las formas en las que los tribunales intervienen en casos de derechos sociales y no, digamos, de otros tipos de derechos cuando se les reclaman reformas estructurales en los últimos 30 años. La literatura aparece del 2004 en adelante. Yo la había conocido y la había trabajado, digamos, en una forma prospectiva en un trabajo que discutí en el 2005 en el CELA, que está publicado en los materiales del CELA, donde proponía que era interesante explorar estas formas de intervención, pero la particularidad de lo que hace la Corte Argentina, y que creo que es lo interesante, es que toma estas los rasgos de este tipo de gobernanza que tiene que ver con el experimentalismo, la flexibilidad, la intervención en la negociación, la planificación y otras cuestiones como la transparencia, la participación, que se ven en los casos argentinos, y lo usa, lo que se ven en los casos estadounidenses, pero lo usa en el contexto de, diría yo, de subdesarrollo institucional que tienen las organizaciones que en la Argentina enfrentan la cuestión del riachuelo. Entonces, la experiencia de la Corte Argentina, al igual que la de la Corte colombiana, no es un mero reflejo de lo que había sido, la intervención de los tribunales en los Estados Unidos, sino que creo yo es interesante porque se adapta a los contextos de baja institucionalidad, baja densidad organizacional, subdesarrollo regulatorio o subregulación, etcétera, en los que opera el tribunal argentino o cualquier tribunal latinoamericano que trate de hacer política pública o construcción institucional, o trate de intervenir de alguna forma para gestionar política pública en la región. Entonces, la Corte usa 2 años para llevar adelante un procedimiento y llega a un fallo en el 2008. Tanto durante el procedimiento como en el fallo, y luego lo que va a ser una etapa remedial muy compleja donde el tribunal está haciendo cosas impensadas en las funciones judiciales convencionales y sobre todo las europeas, lo que va a hacer es una serie de innovaciones interesantes que, como les decía, no son nada nuevas si uno mira esta tradición de intervención judicial en los Estados Unidos. Sí son nuevas en el sentido de que el tribunal es sensible al tipo de demanda de desarrollo institucional que hace falta en el contexto argentino. Entonces, tanto durante los 2 primeros años como en la sentencia, el foco está puesto en la planificación, en la exigencia de que el Estado planifique, genere datos para planificar y planifique el abordaje de la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es decir, elemental, pero cosas que los estados latinoamericanos y la Argentina en particular tienen muchas incapacidades para hacer, que es planificar, hacerlo en base a información, a conocimiento técnico. Entonces, lo que la Corte durante el proceso y luego en la etapa remedial va a hacer es ayudar al Estado a planificar, a gestionar capacidad de generación de información y expertise técnica para producir un plan de abordaje del riachuelo. En la zona del riachuelo, no tengo tiempo de compartirlo con ustedes, pero se había tratado de abordar 10 años antes, al punto de que se había tenido asignaciones presupuestarias de $250 millones que no se habían ejecutado. O sea, había habido la decisión política, algún mínimo montaje de institucionalidad con muchos problemas por la interjurisdiccionalidad y mucho presupuesto. Y el presupuesto, los $250 millones se habían o reasignado o devuelto en la parte en la que eran financiamiento internacional a los bancos de desarrollo por la incapacidad de gastarlos. Una de las cosas que no se había podido hacer en 10 años era el trabajo en un plan. Tampoco se pudo hacer hasta hoy, en el sentido de que no hay un plan único, pero hace 7, 8 años
que el Estado argentino, una autoridad de cuenca que se crea inmediatamente después de que la Corte decide tomar el caso, es decir, ese es uno de los primeros efectos, es que el Estado logra coordinar las jurisdicciones para crear la autoridad de cuenca que no se había podido crear en 10 años, empieza a planificar. Y todavía hoy la Corte sigue monitoreando la planificación de abordaje de la complejidad de la situación del riachuelo. La Corte va a exigir la generación de información y va a gestar ámbitos de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso judicial y luego en la etapa de intervención remedial. Este caso es el primero en generar la regulación y la efectiva puesta en marcha de audiencias públicas frente a la Corte. La Corte hoy, en una serie de casos de trascendencia, de derechos sociales y de otro tipo, ha resuelto incorporar audiencias públicas de debate en la que participan actores de la sociedad civil, y este caso es el primero en el que aparece ese recurso de incorporación de la participación dentro del proceso judicial. En el caso del riachuelo se crea un consejo consultivo con actores que, porque se enteran en los diarios, piden participación en el proceso judicial. Son en general organizaciones de la sociedad civil. La Corte recibe una cantidad y luego va a cerrar la participación en esta primera etapa del proceso. El tribunal va a generar muchas instancias de transparencia de la información. El dato de la importancia de la exigencia de generar información y la transparencia no es menor en la Argentina de hoy. No sé cuántos saben, pero en los últimos 7 u 8 años el país ha sufrido un proceso de desmantelamiento de muchas de sus instituciones de generación de información, con lo cual sobre el riachuelo en particular hay una cantidad de información inédita en el país, en parte porque es parte de lo que la Corte genera en su exigencia al Ejecutivo. Durante el proceso también el tribunal lo va a manejar con mucha desformalización, tanto en los plazos como en los estándares de prueba. Entonces, básicamente un caso en el que se maneja la evidencia de la existencia de un problema muy fuerte de contaminación socioambiental y la decisión política del tribunal de intervenir, asumiendo que la violación de derechos que tienen que ver con el compromiso con un medio ambiente sano que tiene la Constitución. Entonces, realmente, si leen la sentencia van a dar muy pocas citas legales, más que a los artículos de la Constitución, muy pocas referencias a la evidencia sobre la situación, porque por ahora, como les decía, además el tribunal está enfocado en las cuestiones de prevención y promoción que tienen que ver con la situación de salud ambiental, y esa es quizás también la dimensión más trascendente de un tribunal que está acostumbrado a adjudicar casos individuales sobre derecho a la salud, que por primera vez toma una causa en la que se centra en las cuestiones de promoción y prevención, que como sabemos son las que tienen que ver con la mayor eficiencia respecto del gasto y la intervención sanitaria, pensando también en el derecho a la salud. Una de las cosas que hace la sentencia es crear un sistema, un mecanismo remedial complejo, es decir, prever que la ejecución de la sentencia se va a dar en una serie de años, todavía no sabemos cuánto durará, podrían ser 30, 40, como muchos de los casos estadounidenses que todavía siguen abiertos en el país, tratando de reformar desde el sistema carcelario hasta el sistema educativo de varios de los estados. O sea que en ese sentido no hay una previsión temporal y hay un mecanismo para tratar de continuar este proceso donde lo que se exige en la sentencia son deberes de planificación, mucho más específicos que los primeros y además mucho más sensibles al hecho de que durante los 2 años en los que la Corte procesó el caso, la capacidad de planificación que mostró el Estado también fue muy débil. Es decir, que lo que el tribunal va haciendo es revisando la información que le trae el Estado, los planes que le trae, mostrando a expertos para que señalen los problemas de planificación, y entonces va indicando al Estado que necesita más información, que no puede planificar sin tener en cuenta tales o cuales dimensiones. En particular, una de las cuestiones de la planificación que se ve cambia mucho desde el comienzo del caso hasta hoy es el rol de la gestión de la salud. Durante años, de hecho, el Ministerio de Salud de la Nación se había negado a tener una política enfocada en cuestiones sanitarias vinculadas a la situación del riachuelo, y desde la interacción con la Corte se suma a las agencias a coordinar y a intervenir y a ser uno de los actores que interviene en este órgano de cuenca que se llama CUMAR, digamos, y que nuclea a todas las jurisdicciones que les mencionaba para gestionar la atención de la problemática del riachuelo. Este engranaje remedial que crea la Corte y que es absolutamente original para la Argentina está centrado en activar a este órgano de cuenca que está en construcción. Es
decir, es un proyecto de intervención judicial para ayudar al desarrollo organizacional de esta entidad. Así de mínima es, digamos, es los tribunales exigiendo y monitoreando que se construya una institución, en el sentido de organización, que planifique, monitoree y ejecute un plan sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. La Corte además le delega a un juez la función específica del seguimiento, pero mantiene la supervisión a través de una serie de audiencias que ya van a ser audiencias de supervisión, donde la sociedad civil que sigue participando frente al juez de ejecución viene con el juez de ejecución y el Estado y las distintas jurisdicciones que están involucradas en el caso y la industria, los representantes de industrias que están localizadas en la zona, a rendir cuentas sobre el proceso de ejecución. Entonces es un sistema de monitoreos, donde además también la Corte va a traer a la Auditoría General de la Nación, que es, digamos, el órgano de monitoreo del gasto presupuestario, no solo en términos de evaluación de presupuesto, sino también de la capacidad de gestión, que es un órgano de los que también está muy desactivado en la última década a partir de cómo se han desmantelado ciertas funciones de control, entre otras por la falta de flujo de información al que tiene que controlar. Entonces, en algún sentido lo que hace el tribunal, eso aparece descrito en más detalle en mi trabajo, es activar una serie de instituciones de accountability horizontal o de rendición de cuentas horizontal, de las que ya existen, están previstas en la Constitución, están moderadamente organizadas, pero tienen problemas de funcionamiento, y ponerlas a controlarse y a cumplir sus funciones. Esta intervención no es una intervención directa, sino que es un tribunal que trata, digamos, de que las instituciones se organicen, se activen y cumplan sus funciones según lo que está previsto en la Constitución. Ese es el sentido en el que esta experimentación está localizada en el contexto de desarrollo de las instituciones argentinas y podría ser de alguna otra realidad latinoamericana. La literatura que ha estudiado el funcionamiento de la gestión de políticas públicas en Argentina tiene mucha evidencia de lo que se denominan incapacidades estatales, de la multiplicidad de incapacidades estatales que tienen los distintos niveles de la gestión estatal, problemas de coordinación, problemas de organización básica, de presupuesto, de diseño, etc. Y este tribunal lo que hace es intervenir frente a esos presupuestos de incapacidades estatales, incapacidades organizacionales, de coordinación, etc. Entonces, es una forma de ejecutar derechos sociales diferente. Además, les decía, si uno piensa en las dimensiones del derecho a la salud, está enfocado en la prevención y la promoción, esas dimensiones más colectivas, indivisibles, que además toda la literatura sanitaria indica que, como les decía, son las más eficientes en términos de igualdad en salud. Y entonces la transparencia, la información, la publicidad de todo este proceso, que es una de las claves de la intervención de la Corte, también genera posibilidades de accountability vertical. Esta es la distinción que hacía O'Donnell y otros politólogos respecto de las formas de rendición de cuentas. Y uno puede ver a lo largo de los años de la intervención, que ahora ya son desde el 2008 hasta hoy, 7 años, que hay un proceso cíclico complejo donde se ven avances, retrocesos, pero un tribunal que trata de ayudar a estas instancias estatales a cumplir sus funciones, a activarse, etc. Una de las cosas que hace mi trabajo entonces es hacer una observación de efectos de esta intervención, además de marcar estas innovaciones que, como les decía, se relacionan con la propuesta de la literatura pragmática de la gobernanza experimental en los Estados Unidos y que vemos reflejadas en varias instancias de intervención en tribunales de Colombia y de Argentina en particular. Es mirar los efectos, y para eso propongo una de las taxonomías posibles que desarrolla la literatura y a la que yo le agrego estas especificidades sobre las condiciones de desarrollo institucional local, que distinguen efectos instrumentales y efectos constitutivos. Este es un vocabulario de los trabajos de McCann. No sé si alguna vez, si están familiarizados con la discusión entre Rosenberg y McCann respecto de la efectividad del litigio estructural en los Estados Unidos. Son dos grandes obras de politólogos que a fines de los años 80 y comienzos de los 90 hacen investigaciones empíricas desde distintas metodologías y marcos analíticos para observar qué había pasado finalmente con Brown versus Board of Education, Roe v. Wade, los grandes litigios emblemáticos estadounidenses, e intervenir en la discusión sobre
control judicial de constitucionalidad con evidencia respecto de las dimensiones de esa discusión, que son afirmaciones empíricas. ¿Hay capacidad judicial, sí o no? En última instancia es observable empíricamente. ¿Hay legitimidad democrática o no? En alguna instancia es observable, en alguna de las dimensiones conceptuales de esa discusión, es una cuestión empírica. Y entonces estos libros, que digamos, reflejan miradas sobre el debate en los Estados Unidos, proponen, en el caso de McCann en particular, el estudio del fenómeno de movilización legal en torno al litigio que hacen las mujeres y organizaciones mujeres a comienzos de los años 70 por la igualdad en la paga. El libro se llama Rights at Work y es un juego de palabras con la reivindicación que hicieron esas mujeres que litigaron por la Equal Pay Act. Y lo interesante es que son casos que se perdieron, pero que en las observaciones que hace McCann muestran mucha eficacia en distintas dimensiones y, entre otras, cuando uno mira en la observación de actores, en la capacidad de crear un movimiento de asistencia legal a las reivindicaciones feministas que entre los años 70 y los 80 van a conseguir muchas reformas legales en otros temas. No en el de la igualdad en la paga, pero sí en muchas transformaciones legales que se ganan en los tribunales de los Estados Unidos en términos de igualdad constitucional entre varones y mujeres. De hecho, al punto de que muchos constitucionalistas describen la Equal Rights Amendment que no fue, digamos, ese movimiento que luchó por una incorporación de una reforma a la Constitución de Estados Unidos que se desmantela finalmente en los años 80, pero que se da si uno revisa las conquistas de decisiones de la Corte Constitucional estadounidense sobre igualdad entre varones y mujeres. Bueno, entonces traigo la investigación de McCann porque McCann hace mucho hincapié en esos efectos constitutivos, lo que tienen que ver con la movilización, la deliberación y la creación de vínculos entre actores que después son claves para otra transformación, y es algo de lo que yo creo que se observa en el caso argentino. Entonces, primero, sobre los efectos instrumentales, lo que uno ve es que respecto a los actores individuales y los litigantes en particular hay pocos cambios. No hay acceso real a compensaciones, aún a compensaciones directas individuales, porque la Corte eso lo ha postergado, ha exigido el litigio individual y no ha dado los daños colectivos todavía. Es un desafío que tiene el tribunal durmiendo para ver cómo lo va a resolver. Podría ser interesante para los especialistas en daños. Y lo que sí ve es una serie de intervenciones más colectivas que tienen que ver con, por ejemplo, la creación de salas sanitarias, el testeo de niños por la evolución de plomo en sangre, una cantidad de intervenciones más colectivas que se han hecho sobre la situación de salud de la población del Riachuelo. Un trabajo que se hizo después de que yo terminé mi trabajo de campo en el 2012, que es toda el traslado de los habitantes del Camino de Sirga, que es la primera población, la que está sobre el límite más cercano al río, la que vive en la situación de mayor contaminación. Entonces, no hay información, digamos, directa que permita ver efectos materiales de compensación o intervención en salud directa sobre los habitantes, pero hay una serie de intervenciones más estructurales de servicios de salud y de prevención que el Estado no hacía, que hace hoy en el área del Riachuelo. Esto se puede ver además en el cambio de la asignación presupuestaria, que directamente hoy tiene, digamos, espacios con presupuestos que no existían, que además evolucionan en forma exponencial al punto de generar las dudas sobre si no hay corrupción en el tipo de intervención que ha crecido sobre la zona. Hay después una serie de efectos más bien sobre el Poder Judicial que tienen que ver con todas estas innovaciones que les mencionaba y el impacto que han tenido en la reproducción que hoy se ve en otro tipo de causas. Entonces, la causa tiene hoy ya un impacto en la resolución de otros, o el abordaje de otros casos ambientales y otros problemas de derechos sociales que empiezan a manejarse con este procedimiento de participación, generación de información, planificación, etc. Y finalmente hay una serie de efectos de políticas públicas, siempre pensando en los efectos instrumentales, que uno puede ver en materia de coordinación. Un cambio importante en el encuadre del abordaje de la situación del Riachuelo. La promesa de Menem era una promesa de limpieza del río. Era una promesa centrada en el recurso hídrico, y los reclamos de la sociedad civil en las primeras etapas de movilización también eran reclamos centrados en la contaminación del río. Hoy el abordaje no es más un abordaje centrado en el recurso natural.
casi diría que es lo que menos importa hoy, porque el encuadre de las políticas que se están desarrollando sobre la zona y el trabajo de la CUMOR, que es un órgano de cuenca, es más bien un órgano de intervención en la cuestión socioambiental, que entonces incorpora una serie de políticas sociales que no existían en la conversación cuando la preocupación era la limpieza del riachuelo. Que por otra parte también se está llevando adelante una colega que trabaja en la cuestión ambiental en la Universidad de Palermo, Florencia Saulina, con los ingenieros de la universidad, está, digamos, rastreando la situación de limpieza del río con la evidencia que había de hace 30 años y la evidencia que está generando hoy con muestras sobre el agua. Es decir, que ese también es un proceso, el saneamiento, pero sobre eso todavía no hay datos. Les decía que la producción de información durante el proceso y hoy es también otro fenómeno muy radical en la gestión de la cosa pública en la Argentina, de hoy además, por este contexto de desinformación y de desmantelamiento de mucha producción de información que hacía el Estado argentino, que era insuficiente, débil, incompleta, pero que se ha dejado de producir o que se ha dejado de transparentar en los últimos años por temas que tienen que ver con la generación de información estadística, etcétera. No sé cuántos saben, pero uno de los grandes conflictos institucionales del país tiene que ver con el abordaje del INDEC, que es nuestro órgano de estadísticas, en los últimos años. La participación también es otro de los temas que se ha mantenido en la etapa de ejecución. Incluso el ACUMAR tiene en sus reglas dinámicas de participación. Y lo que se ve también es ciertos desbloqueos políticos si uno hace un análisis de la cobertura mediática, del tratamiento en el Congreso de la temática. Los legisladores han cambiado mucho el abordaje de su seguimiento de la situación en la cuenca. Y esto es, digamos, una colección de datos empíricos que, por supuesto, tienen la limitación de la metodología del estudio de caso narrativo y los problemas de atribución que tiene cualquier investigación de este tipo. Y finalmente, sobre los efectos más constitutivos, creo que les decía, tienen que ver con esta movilización, esta interacción entre actores. Creo que en varias de las entrevistas que hice, los actores, algunas de las consecuencias más interesantes tienen que ver con que los actores señalan 10 años de trabajo conjunto, organizaciones de la sociedad civil que no convivían en causas, en reivindicaciones. Estoy pensando en las organizaciones ambientalistas como la FAN, pero también en las de defensa de derechos humanos como el CELS, que quizás los argentinos conocen, donde se han dado vínculos entre estas organizaciones que hoy también, digamos, llevan a cooperación en otras agendas. Y el hecho de que las organizaciones ambientales convivan hoy con las que defendían derechos sociales también muestra, digamos, esta integración de agendas, no solo en la política pública, sino también en la reivindicación de la sociedad civil, que piensa los derechos sociales de una forma, creo, un poco más compleja. Y yo veo también en esta experiencia de activación de instituciones algo importante respecto del rule of law o el Estado de Derecho, digamos, y del proceso de construcción de Estado de Derecho. Yo creo que este caso es, como muchas de las experiencias de las que podemos hablar en la Argentina hoy, parte todavía de un proceso de transición donde hay cada vez más una juridificación de nuestras interacciones, y esa idea de que los tribunales pueden ayudar a la interacción de instituciones frágiles, incapaces, etcétera, como parte de la función de juridización, me parece que también es una especificidad del contexto de transición democrática que es interesante y que el caso genera. O'Donnell, que es este gran politólogo latinoamericano, argentino, que falleció, comparativista, siempre decía uno de los rasgos de las democracias delegativas típicas de la región era esta incapacidad de las instituciones de accountability horizontal y vertical de activarse, y que lo ideal era no solo que se activaran, sino que además se estimularan e indujeran recíprocamente. Y a mí me parece que en un sentido muy tenue, muy débil, muy incremental, muy de mínima, lo que la Corte hace en su agenda es contribuir a esta estimulación de instituciones, y esas son las bases para la construcción de rule of law en el largo plazo. A uno le gustaría, digamos, compromisos sociales más ambiciosos con el Estado de Derecho y no, digamos, esto que tiene que ver con la cúspide de un sistema judicial que tiene muchos déficits en ese proceso, pero me parece que esa innovación es interesante y transforma mucho la conversación sobre judicialización de derechos sociales en la región, digamos, porque trae la evidencia sobre otro tipo de abordaje de las incapacidades institucionales, de los roles judiciales, y también replantea cómo caracterizamos la función judicial sobre estos temas. Creo que voy a terminar ahí, pero tendría varias cosas que decir para solo advertir que en los casos de derecho a la salud los tribunales suelen hacer mucho menos esto que adjudicar demandas individuales de prestaciones médicas. Y ahí, bueno, el caso colombiano tiene otras experiencias para
para traer, porque ha acumulado demandas colectivas y dado respuestas más institucionalizadas, pero todavía los jueces argentinos no hacen tanto lo que hace la Corte en el caso Mendoza y mucho más, creo, hacen intervenciones muchas veces distorsivas respecto del derecho a la salud. O sea que no es la típica respuesta sobre el tema. Muchísimas gracias.